¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.ui. Continuamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 M por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés también la aplicación de la 30 precisamente. Estamos en Facebook, ahora mismo saliendo al aire, en donde estamos, por X en donde estamos, Instagram en donde estamos Uru, nuestro canal YouTube Mirá en donde estamos. Ahí te suscribís, es gratis y bueno, vas a ver un mundo de información, de análisis, de periodismo con todos nuestros queridísimos panelistas, columnistas, colaboradores, notas de entrevistas, periodismo de análisis, periodismo editorial, todo eso es un impecable trabajo de Mariana Peralta. Mirá en dónde estamos. Tocás la campanita, te suscribís, recibís información. Y nuestra web www.libertas.uy. Esa es la web de Libertas. Hay un interesante informe, pero no nos da el tiempo. Y para darlo, rápidamente antes de conversar con el diputado Conrado Rodríguez, te digo lo que dice este oyente. ¿Mm? En el discurso de Marcelo Abdala en Venezuela, a Maduro, aquel dijo que había una contraofensiva de la derecha. Eso implica que reconoce la existencia de una ofensiva previa, claro, por parte de la izquierda. Una contraofensiva, por lo tanto, es un acto de defensa frente a una ofensa anterior, obvio. No sé si le da, no sé si entiende semánticamente eso Marcelo Dala, porque ellos cuando vos los escuchás hablar, aparte hablan tanto. El otro día cuando habló de la reforma de la seguridad social y dijo que como el tramo es tan largo entre que te jubilás y después la vida que te queda, había que hacer un gran fondo, ese fideicomiso, a través del cual pretenden robarle a 1.600.000 uruguayos y robar 22.500 millones de dólares. Típica estrategia comunista, confiscar y convertir en política de Estado, porque va a quedar en la Constitución. Bueno, te dice que hay que asegurar un equilibrio en el rendimiento estable de esos ingresos jubilatorios y que sea de acuerdo al salario mínimo. Mirá, Marcelo, el salario mínimo, si la economía es muy inflacionaria, no te sirve para nada, porque por más salario mínimo que tenga, si el dinero no vale, no es medida el salario mínimo como para marcar una medida jubilatoria. Y por otro lado, si es tan largo el trecho, y que sigan trabajando, porque si va a tener 25, 30 años Conrado de por vida, o sea, eso es razonar un poquito las cosas, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Andás bien? Porque es impresionante Bueno, lo que dicen, buen ¿viste? día, Porque hablan Roberto. con una aparente solvencia y están diciendo Sí, sí. disparates todo el tiempo, ¿no? No, todo el tiempo, ¿no? Sí, La mayoría de veces no razonan, pero las veces que razonan lo hacen con bastante maldad, ¿no? claro. Entonces, no sé qué es más peligroso, si no razonar o razonar con maldad. Mm. Y bueno, La esta es combinación, la creo. situación, Creo que esta es la situación esa ensalada rusa me sí, parece que es peligrosa. tal cual, tal Mm, cual. Bueno, esto es lo que pasa en nuestro Uruguay. Lamentablemente, este tipo de personas, como Marcelo Abdala, que no solamente que intenta con algunos eslóganes, bueno, engañar de alguna manera a aquellos que tienen que ir a votar en el próximo octubre, sino también, como recordaba recién un oyente, ¿no? Lo que tiene que ver con la dictadura venezolana, mm, cuando fue a apañar al dictador Maduro y a llevarle los saludos de toda la clase trabajadora, sí. diciéndole que toda la clase trabajadora respaldaba a Ah, Maduro. exacto. Eh, entonces, ahora hace un rato Conrado, estábamos y en mirando nombre la del pueblo prensa uruguayo, dijo, y en y en nombre del pueblo nombre, uruguayo reconocemos la revolución bolivariana hacia el régimen. Nos puso a todos en la misma bolsa. exacto, exacto. Hace un rato estaba mirando la prensa, y bueno, cosas muy duras que están pasando en Venezuela, pero específicamente el Centro Sí. Carter, Mm, del cual el Frente Amplio había dicho que iba a esperar el veredicto del Centro Carter, que es una organización internacional sin fines de lucro que tiene que ver con garantizar los procesos electorales del mundo y poder hacer mm, auditorías y ser mm, veedores de esos mm. procesos. Hace unos días dijo E que, informa a la ONU, es un informante oficial de los estándares de credibilidad de los actos electorales ante la ONU. Dimos el informe, sí, pero está bueno exacto. repasarlo. Dimos el informe, Bueno, no reconoce el acto electoral, no a- a- reconoce. hace Mm, unos días justamente decía que no podía ser considerada como democrática la elección en mm, Venezuela. Eso ya lo había dicho una semana después, no, unos días después de la elección, que fue el sí, 28 de julio. Y ahora reconoce el triunfo de la oposición, ¿no? De exacto. Edmundo González.
Y el Frente exacto. Amplio que en un comunicado había dicho que iba a esperar a lo que dijera el Centro Carter, obviamente que mutis, Sí, absolutamente, ¿no? sí, Silencio sí, cómplice en sí, su máxima expresión. sí. Entonces Acá yo está. largué un... Sí, El Centro exactamente, Carter confirmó que Edmundo González es el actual presidente. El exacto. Centro Carter confirma eso. Ujú. Entonces, bueno, vamos a esperar la resolución del Frente Amplio, que nunca va a llegar, por supuesto. Obviamente que la historia va a poner las cosas en su lugar, y no solamente la historia, Mm. eh, te diré el futuro próximo, porque en Uruguay, que se juegan cosas tan importantes en la próxima elección, también se juegan los principios y las esencias de cada uno, ¿no? Los uruguayos, la gran mayoría de los uruguayos, somos democráticos. Nos gusta la democracia, nos gusta la alternancia en el poder. Por lo tanto, cuando ven que hay una fuerza política que no condena lo que tiene que condenar, que apaña, que es cómplice de una Sí, dictadura, bueno, obviamente que eso también va a tener repercusión en el futuro inmediato. mm, mm, Así que bueno, sí, estos son algunos de las cosas que están sucediendo en Venezuela y que tienen también repercusiones en nuestro país. Tanto es así que secuestraron a un exdiputado, incluso gobernador de una provincia de Venezuela, Williams Dávila, que fue ajá, secuestrado ajá, porque, según lo que he podido averiguar, hasta ahora no se sabe de dónde está. Eh, ujú, Fue parlamentario del Parlasur, del Parlamento del Mercosur, yo lo conocí allí ujú, hace unos años, un gran defensor de la democracia y los derechos humanos. sí, Y ¿sabes tú que tiene de residencia en Uruguay? Williams mm, Dávila. mm, Por lo tanto, sería realmente muy importante que nuestra Cancillería se pudiera expresar sobre esta detención ilegal, como así también toda la comunidad internacional. Pero vuelvo a claro, decir, es un secuestrado por la dictadura, ¿no? claro. Así que esto es lo que está pasando en estas horas. Te agrego un dato, Conrado. También fue secuestrada María Oropesa. María Oropesa, líder de Lola, Venezuela, activista y opositora a la dictadura de Nicolás Maduro, fue secuestrada en su casa en la ciudad de Portuguesa por agentes Sí, del régimen, secretaria, ella de María Corina Machado, una muchacha muy sí, joven, no se sabe vimos su el video, paradero. Ujú, hay un sí, video hay un circulando. Sí, video, sí. está No, circulando, no, sí, yo también. lo que está pasando es terrible, pero Tremendo. terrible. ¿Sabés cuántos muertos Este, van ya? Cifras dadas por el régimen, ¿eh? Por el régimen venezolano. sí, 2.229 muertos en estas operaciones de represión a las manifestaciones populares. Fíjate vos el desenlace brutal que se da por un simple acto electoral. Imaginemos acá, uruguayos, si sí, por un sí. acto electoral se diera después todo eso, porque un gobierno no quiere reconocer o dice que lo están boicoteando o que hay una operación de la ultraderecha y termina todo en ese desastre de miles y miles de muertos, secuestrados, ¿no? Censura. Todo empezó mal, ¿no? Como decía el Centro Carter, Sí, todo sí, empezó mal porque líderes proscriptos no cumplieron el sí, Pacto de sí, Barbados, proscribieron a los claro, veedores internacionales. Un desastre. totalmente. Y también, a ver, incumplen con las propias leyes que ellos mismos dictaron, ¿no? Porque, por ejemplo, en el proceso electoral venezolano, el Consejo Nacional Electoral. Electoral tiene 48 horas para hacer lo que ellos le llaman la totalización de las Exacto, actas, ¿no? exacto. Sí. No lo hicieron nunca, nunca obviamente mostraron las actas. Eh, por lo tanto, obviamente, ellos mismos violentaron sus propias normas, ¿no? Es una cosa Sí, bastante sí. llamativa, ¿no? Lo proclamaron ganador a Maduro, violentando esa norma que tú decís, que está en la ley electoral, con un 44% del escrutinio. Y ya lo Sí, sí. proclamaron ganador, una cosa también, un Este, disparate, todo un sí, disparate, ¿no? un disparate Mm, digno bueno, de algunas telenovelas, ¿no? Porque sí, realmente sí, que este sí, tipo de cosas pasen en la sí, realidad. sí. Pero bueno, pasan, ¿no? Y el tema es ¿Sabe? que obviamente hay que condenar y hay que Sí, exigir sí. la restauración democrática en el país hermano de Venezuela. Agrego otra cosa más, pues está bueno ir dando datos a la audiencia y que sigan esta nota. La Unión Europea también confirma que el ganador para ellos es González. Lo reconocen a González, el opositor, como ganador, el presidente electo. Un montón de países de América Latina reconocen también a González, entre ellos Argentina, termina confirmando la canciller Diana Mondino.
Estados Unidos también reconoce a González. En Chile, Boric ahora otra vez ratificó su opinión de que no reconoce el acto electoral venezolano, no le concede ninguna credibilidad. Es decir, Exacto. directamente, ¿no? Estamos hablando de Boric, ¿no? No estamos hablando de un Sí, sí, tipo de sí, ultraderecha, ni liberal, ni... totalmente. Mm, Bueno, esto es lo que está pasando. Algunos países hasta ahora no lo han hecho, entre ellos Brasil, por ejemplo, México, que obviamente que tienen gobiernos de izquierda, que han querido ser más, algunos dicen cautos. Yo creo que en la medida de que ellos tienen relaciones, distintas relaciones con el gobierno de Maduro, intentan no generar sí. a lo mejor una respuesta de Maduro sobre ellos, ¿no? Y bloquearon la decisión final de la OEA. O sea, Exacto. bloquearon o sea, Sí, que fueron México, Brasil y Colombia en ese caso. sí, Pero sí. claro, acá se cumple digamos, el apodigma, si querés, o lo proverbial de Margaret Thatcher, según se le adjudica esa frase. Cuando los comunistas callan, encubren. Es encubrimiento, es decir, callamos, no, nos abstenemos, no Sí, sí, México, Colombia, sí, sí. ¿tá? Entonces ya no, Encubrimiento, sí, no vemos lo complicidad, que en pasa, definitiva. complicidad, ¿no? Son Sí, cómplices, sí. claro, 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 Así, así. totalmente. Rubén, Ah, hace unas horas terminamos votando la famosa ley de medios, porque a esta qué, altura hay que decirle la yo decía famosa. hace un rato, qué necesidad en estos momentos, ¿no? Porque, Y nos va a quedar poco tiempo, pero vamos a hablar en el próximo viernes, pero decime algo, si ¿es no, no, constitucional o es inconstitucional? ¿O en qué no, puntos? no. Es totalmente constitucional. Inconstitucional es la ley 19.307, que es la ley aprobada en el gobierno de Mujica. Tú recordarás cuando Mujica dijo la mejor ley de medios es la que no existe. Y enseguida agarró y mandó una ley de medios, ¿no? Porque como te digo una cosa, hago la otra. Y lo que contenía esa ley fueron una cantidad de artículos declarados inconstitucionales, sí declarados inconstitucionales por parte de la Suprema Corte, aproximadamente unos 8 artículos, otros que no fueron declarados inconstitucionales, pero que tenían un viso, sí, también de inconstitucionalidad. Había ahí un Consejo de Comunicación Audiovisual que se había creado, que era una especie de gestapo de la libertad de prensa. Mm. Este, que era obviamente que no era algo bueno, era algo bastante negativo, y habían situaciones que incluso reguladas por la ley actual de medios que se habían violentado. Por ejemplo, la cantidad de licencias que tenían algunos grupos económicos. Durante el último gobierno del Frente Amplio se excedieron esos grupos económicos en la cantidad de licencias y nunca fueron sancionados por parte del gobierno del Frente Amplio. Es más, digo, se les terminó dando, ellos le terminaron dando esa licencia. Digo esto, Esa concentración que le dieron de medio tiene que ver con el artículo 53 que plantea un límite en el otorgamiento de las ondas, por bueno, ejemplo, de radio, televisión. sí, exacto. Entonces, lo que hace esta ley de medios es tratar de poner una regulación más clara en ese sentido y Bien, obviamente reconociendo una situación de hecho. ¿Ah? claro. Porque si no, podríamos incurrir en responsabilidad por acto legislativo al Ujú. algunos medios tener determinadas licencias, quitándoselas, podían, obviamente el Estado podía perder juicio. Entonces, no es cierto lo que dice el Frente Amplio de la concentración de medios. En todo caso, si hubo concentración de medios, hubo en los últimos gobiernos del Frente Amplio. Ah. Ahora hay una regulación más detallada sobre el tema. Luego lo que hace esta nueva ley de medios básicamente es regular todo lo que tiene que Pero, ver con los requisitos. pero ahí, Conrado, por ejemplo, en el caso de cuando se le otorgó más medio, que se dio esa concentración de medios, como pasa con el grupo Magnolio, conocido, connotado, pero eso tiene que ver con actos administrativos, desde el gobierno de Mujica, creo, en adelante, y ya no hace la ley, no sé, te lo consulto, pero quizá ahí hay que ir por la vía ahí de actos administrativos, ¿no? Vicio de nulidad, por la vía de contencioso, de pronto, no necesariamente una ley tiene que contemplar esa situación, ¿cómo la podemos llamar? Administrativamente irregular, nula, incorrecta, porque Bueno, viste que después se burla la ley está, pero después vienen gobiernos de estas bueno, características pero eso fue lo que pasó y después juegan con los derechos adquiridos, ¿viste? claro, en el último gobierno del Frente Amplio. Entonces, Claro. sí, es materia discutible, sin duda. Lo que pasa que también, en la medida de que hay una situación de hecho en la cual luego hay una inversión por parte Claro, de ese medio en tecnología, en claro. funcionarios, empleados, etcétera, etcétera,
Ah, se hace más difícil poder claro, revocar ese tipo de decisiones que tomó el Estado en un exacto. momento. Exacto, porque ya Entonces, incurren, para que la gente lo entienda, incurren en una situación jurídica determinada, van generando derechos, como dice Conrado, porque pagan cuentas, pagan salario, pagan la luz, el agua, instalan, hacen infraestructura, invierten, desarrollaron una actividad que de hecho está exacto. generando eso que en el derecho se llama derechos adquiridos. Vos estás Ujú, adquiriendo por actividad. Entonces, ese es el gran problema de las malas administraciones, que utilizan mal nuestros recursos, porque no responden a lo que la ley dice. Y por eso acá insistimos, hay dos elementos fundamentales, dos escalas de corrupción. La primera es cuando la ley es inconstitucional. Ya ahí estamos muy mal, porque nos está ujú. desestabilizando todo el orden jurídico. Primero la Constitución, a ver qué dice, cómo se tiene que organizar al Estado. Y si después tenés una ley y a su vez la ley tampoco la cumplen a través de actos administrativos que simulan serlo, bueno, se arma todo este lío, porque se Es generan estas así, situaciones de hecho. Y después totalmente. tenemos que atarla con alambre, pues tenemos que legislar sobre esas situaciones también. Sí, 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 es así, es así. Y luego también se tienen que pagar reparaciones, entonces Ah, hay que ser muy, muy, muy cuidadosos. ah, Pero así, en grandes líneas, Rubén, sí, lo que hace esta nueva ley de medios es establecer los requisitos e incluso las sanciones para los incumplimientos que se den por parte de aquellos medios que realizan actividad que no está regulada o que lo hacen de manera ilegal. Y eso está bien porque bien, tenemos que tener un marco normativo para todo eso, y eso es sí, correcto. sí, Y después te quiero hablar del artículo 72, que hemos hablado aquí, que fue un sí, artículo agregado por Cabildo Abierto en el Senado, ah, que sí, tenía que ver con los contenidos, a nuestro juicio tenía que ver con los contenidos, porque se establecía de que toda la información que tenga que ver con las cuestiones políticas tenía que ser veraz, tenía que ser completa, imparcial, tenía que ser tenía que ser completa, sí. completa, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros eso infringía la libertad de prensa porque obviamente ¿quién determina lo que es completo, lo que es Ah, imparcial, lo que es ah, objetivo? Digo, si le damos esa herramienta y queda en la ley, se la damos a cualquier gobierno puede venir a reglamentar la ley de sí. medios y a decir, para que se haga respetar este artículo, vamos a designar a una comisión especial que es la que va a determinar si tú fuiste objetivo o no fuiste Exacto, objetivo, ¿no? exacto, Y si no fuiste objetivo, hay un capítulo de sanciones. Por lo claro, tanto, te pueden sancionar. Entonces, claro. por eso el artículo 72 es un artículo peligroso. Muy peligroso. Y por eso Porque ahí nosotros concentra insistimos. un organismo censor que puede transformarse en un concentrador de poder que empiece a regular la actividad periodística y de expresión y adultera Exacto. muchísimo la libertad de expresión, no cabe duda, Eh, porque eso da lugar a Exacto. que puede venir un régimen incluso y se agarra de eso. Enseguida que, che, como hoy escuchaba a alguien por ahí en la radio, estuve rumiando y pensando y estaría bueno si crear una nueva división o dirección u oficina, más presupuesto, además, por supuesto, ¿no? Ya le metemos más presupuesto, más funcionarios y creamos un órgano de censores de la opinión pública. No, Ah, no, no bueno, puede ser. así comenzaron países como Venezuela, ¿no? Primero ¿no? A expropiar los medios de Ah, comunicación, a claro, establecer cortapisas a la libertad de expresión. O sea, a ver, no sí, decimos que esto va a ocurrir en nuestro país. Sí, es que nosotros no podemos terminar aprobando un artículo que termina dando pie a que claro, claro. aquel que venga, no, no sabemos quién, Y no puede venir sabés, ahora, puede venir en un futuro, dentro no de 10 sabemos. años, no sabés, no Exacto. sabés. Entonces, Claro, por eso nosotros le hemos solicitado al presidente de la República que vetara ese artículo y en el día de ayer el presidente vetó ese está artículo. Por lo tanto, nuestro apoyo al veto del presidente y del Poder bien, Ejecutivo. bien, eh, y también, bueno, decir que claramente el presidente está en el mismo pensamiento, claro. defendiendo justamente la libertad de prensa, la libertad de expresión, que Bien. creo que es muy bueno decirlo. Muy bien, Conrado, te agradezco un montón. Vamos a seguir hablando de este tema, ¿te parece? ¿Algún punto más? Repasar otra vez lo del artículo S72 que fue vetado, en qué consiste esta ley, disposiciones que tenga, si son sancionatorias a nivel económico, si hay disposiciones penales también. Y el otro gran tema, me parece que sería muy bueno conversar contigo, es qué pasa con el CASMU, ¿no? Si eso merece intervención o por qué prestarle plata o por qué darle plata a una institución que está mostrando a las claras que se está desfinanciando, ¿no? ¿Qué tema hay ahí también Ay, es un gran planteándose? tema. Mm, La semana que viene se votará en el Senado un fondo de garantía ujú, para préstamos que solicite CASMU. bien, Tengamos en cuenta de que es una mutualista que tiene muchos afiliados, ¿no? sí. Que atiende a muchísimos afiliados. 180.000 afiliados tiene.
exacto. 180.000. Sí, Exacto. Así que es muy sí, importante que continúen los servicios, que continúe la asistencia y que sí, se lo haga de la mejor manera posible. sí, sí. Así que bueno, veremos en estas próximas horas cómo se da esta discusión. Dos factores interesantes para conversar, ¿no? El aspecto de la sensibilidad, la urgencia, porque es de salud, es un centro de salud. Yo incluso estoy integrado a ese centro de salud como afiliado, como socio, pero hay acá una cuestión legal y empresarial que no cierra. ¿Cómo entran en colisión dos cosas, ¿no? Que ustedes tienen que contemplar con mucho equilibrio, mucha justeza. Gracias, Conrado. Muchísimas gracias, por estar como siempre con nosotros, ya de 5 años. Un placer. Un lujo Sí, de panelista que tenemos, a nuestro legislador acá fielmente los viernes dando muy buenos informes y analizando con nosotros en estas conversaciones muy nutritivas, digámoslo así, para, muchísimas para gracias. nuestro Estado de Derecho, Conrado, para nuestra democracia. Por suerte los años no parecen habernos pasado, porque estamos los dos iguales. Así que ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Bueno, te agradezco. Después cualquier cosa te llamo y te pago una cena. Yo qué sé. Vamos arriba, Conrado. Que pases muy bien. Buen fin de semana. Nos vemos el igualmente viernes para que viene, todos. si Dios Un fuerte quiere. abrazo. Arriba. Seguimos adelante, Maxi. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Conduce Rubén Muyano.